Gracias y paz de parte del Padre de Jesucristo, a todos los hermanos que puedan estar viendo este video. Estamos ahora con la unidad 11 de nuestro discipulado, la mente de Cristo. Llegamos a esta unidad nueva. Ya hemos visto la unidad 10 de que cómo era que Jesús se relacionaba con el Padre, con el Espíritu, con la Escritura, cómo Jesús oraba. Y ahora entramos a esta nueva unidad para ver este tema tan interesante que nos va a traer el autor de este libro de la mente de Cristo. Nuestra hermana Carolina estará dirigiendo, pero yo también tendré una parte. Así que adelante, Carolina. Así es. Gracias, paz. Les bendiga. Bueno, estamos contentos de empezar ya la unidad 11. Ya estamos casi terminando, queda una unidad más y ya terminamos este curso discipulado, el cual animamos a que puedan buscar en nuestro canal de YouTube y acá en Facebook, en todas las secciones. Es muy bueno, así que les animamos a aquellos que no lo han seguido, que lo puedan escuchar. Es muy bueno. Bueno, hermano, podés poner el material y sacar un banner para que no sea tanto. Lo puedes ver ahí. Sí, sí. Bien. Bueno, es un poquito largo este primer día porque vamos a leer un poquito la introducción, pero la introducción no vamos a estar ahondando mucho, ¿cierto? Vamos a leerlo como para tener una idea. En esta unidad se va a tratar, el tema dice santidad y amor. Muy interesante. Signo parte 5, el amor y la santidad de Cristo. Jesús dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Porque recuerden que esto se está basando, ¿cierto?, en ese himno de Filipenses. Bien. El día 1, vamos a ver, para conciliar el amor y la santidad. El día 2, el carácter y la conducta de santidad. El día 3, amar es una acción. Amar es una acción, el día 4, y amor es un sentimiento. Día 5. Bueno, ahí dos cosas. Va a haber dos días que va a estar hablando de que es una acción y después en cuanto a... Y el primer día 1 y día 2 va a estar hablando más que nada de la santidad. Dice, ¿por qué hallará útil esta unidad? Usted comprenderá que Cristo ejemplifica la santidad y el amor. Cristo desea que sus discípulos sean como Él en estas características. Esta unidad le ayudará a saber cómo colaborar con el Espíritu Santo para ser santo y poner en práctica el amor en el interior de su ser. Ese es el objetivo, digamos, de esta unidad. Va a ser útil. El objetivo permanente. En Cristo usted será separado del mundo como santo. Dará amor como el de Cristo en su relación con Dios, con su pueblo y con todo el género humano. El objetivo permanente. ¿Puede leer, hermano, donde dice resumen de la obra de Dios en usted? Toda esta partecita. Sí. Dice, la santidad de Cristo en usted hace posible la característica espiritual de la separación del mundo. El propósito de Dios es su perfección. Su crecimiento en la santidad solo puede medirse con la justicia de Cristo. Cristo hace esto posible en su oficio sacerdotal. Cristo lo escogió. El amor de Cristo en usted facilita la virtud espiritual de la gracia. El propósito de Dios es su identidad con Él y con su pueblo. Su crecimiento en el amor solo puede medirse con el sacrificio de Cristo. Él le capacita para amar en su función de esposo. Cristo lo compró. La santidad y el amor se complementan y fortalecen uno a otro. El ejemplo de Cristo es su meta en santidad y amor.
Cristo reúne estas virtudes en usted. Dios lo está perfeccionando. Amén. Amén. Dice, objetivos de aprendizaje de la unidad. Entenderá la forma en que la santidad y el amor obran unidos. Comprenderá las características de la santidad y la conducta a seguir. Mostrará su consagración al Señor. Conocerá y comenzará a poner en práctica a 15 acciones de un amor semejante al de Cristo. Comprenderá dos formas como usted puede ayudar en el proceso de llegar a ser semejante a Cristo. Tener amor como parte de su ser interior. Bien. Dice, ¿qué hará para cultivar la santidad? Dice, y el amor. Examinará su separación del mundo y dará los pasos necesarios para mostrar santidad con relación al mundo. Consagrará su cuerpo al Señor a fin de ser usado solo para su propósito. Se comenzará a realizar por lo menos 15 acciones que demuestren un amor como el de Cristo, descrito en 1 Corintios 13. Buscará maneras para practicar los principios de anhelo por Cristo e identificación con Él. Eso es lo que dice que hará para cultivar la santidad y el amor. Bueno, el verso para memorizarlo, ¿puedes leer, hermano? Versículo. Sí. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Amén. Amén. Bueno, después dice las ayudas permanentes relacionadas con esta unidad. Ahí lo pueden ver con capítulos, páginas. Bueno, y las tarjetas para la mente de Cristo relacionadas con esta unidad. Eso es para aquellos que tienen el libro, vienen con unas tarjetas. Bueno, vamos a pasar directamente al día 1 para conciliar, dice, el amor y la santidad. La meditación bíblica de hoy se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7. Nombre de Cristo para hoy, el que santifica. Hebreos 2:11. Bien. Bueno, comienza la lección leyendo el versículo bíblico. Bueno, ya y falta la oración. ¿Puedes leer la oración para comenzar, hermano? Amén. Dice, Señor Santo, no soy digno de estar en tu presencia. Una vez más necesito tu purificación. Como eres amor, te suplico misericordia y perdón. Lávame para que sea limpio y sin mancha delante de ti. Tú eres el que me santificas. Hazme santo como tú eres santo. Enséñame a amar como tú amas. Amén. Amén. Bonita la oración. Bueno, dice, después de una conferencia no sé cómo se dice ahí, hermano, porque estaba en inglés. Ohio. Sí. Ves que yo sabía que iba a decirlo mal. Ohio, cierto, lo he escuchado. Pero nada que ver cómo se cría lo que se dice. Bueno, no, el inglés no es mi fuerte. Un hombre dice, en ese lugar, en esa conferencia, en ese lugar,
Dice, me hizo una pregunta difícil. En el Antiguo Testamento, Dios es tan espantosamente santo, dice, que parece distante. Pero en el Nuevo Testamento, Dios es tan cordial y afectuoso que parece estar tratando de acercarse a nosotros. Parecen imágenes opuestas. ¿Puede conciliarse esos dos conceptos? Bueno, una pregunta interesante, ¿no? Porque, bueno, podríamos, ahora vamos a leer lo que es el autor, ¿no? Pero ya podríamos decir de que en el Nuevo Testamento vemos que ya Dios se acercó al ser humano por medio de Cristo. Entonces ya cambia un poco todo, ¿no? Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue así como era santo en el Antiguo Testamento, es también lo vemos en el Nuevo, pero sí vemos como un poco más cordial, afectuoso, ¿cierto? Bueno, ahora después te voy a dejar para que vos puedas decir algo sobre esto. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, sí, dice, pueden, dijo el autor, ¿no? Dios es infinito e inmutable. Con nuestra mente humana no puede, como nuestra mente humana no puede comprender la infinita, Dios nos revela diversos aspectos de su naturaleza. Claro, nosotros con nuestra mente, humanamente, es muy difícil, ¿cierto? Entender, comprender totalmente a Dios. Entonces Dios muestra, ¿cierto? Ciertas características, aspectos de su naturaleza para que podamos entender cómo es Él. Pero obviamente que nosotros como humanamente nos cuesta mucho comprender totalmente a Dios, porque Dios es infinito, inmutable, nosotros somos humanos, la creación de Dios. Y por eso es como que es muy arrogante, como hay la actitud que tienen muchas personas de querer ponerse y querer comprender a Dios y a ponerse a debatirle a Dios, a cuestionarle a Dios. Es algo totalmente fuera de lugar, porque Dios es infinito, Dios es Dios. Tenemos que ubicarnos en el lugar que nosotros tenemos, ¿cierto? Dice, a veces, dice, estos aspectos parecen opuestos, ¿no? Porque vemos que dice Dios es amor, ¿no? Pero a la vez vemos que Dios es justo, que Dios es santo, ¿no? Entonces es como que pareciera que se oponen, pero no, están todos bien coordinados. No podemos siquiera comenzar a comprender la naturaleza de Dios sin aceptar que Él puede tener santidad y amor al mismo tiempo. Si no podemos siquiera comenzar a comprender la naturaleza de Dios sin aceptar que Él puede tener santidad y amor al mismo tiempo. Él puede tener las dos cosas. La santidad de Dios es una realidad maravillosa y sin embargo terrible. En nuestra condición humana Carolina, pecaminosa me escuchando. encontramos, ¿sí? ¿Sí, ¿Escuchas? Tomás? Sí, sí, te escucho. Como que se cortó tu voz cuando estaba leyendo. No podemos ni siquiera empezar a comprender. Ahí como que se cortó y no pude seguir Ah, ya. bueno. Ah, bueno. Mira, no podemos siquiera comenzar a comprender la naturaleza de Dios sin aceptar que Él puede tener santidad y amor al mismo tiempo. ¿Está? Amén. Amén. Bien. Dice, la santidad es una realidad maravillosa y sin embargo terrible. En nuestra condición humana pecaminosa encontramos que su santidad es un atributo inquietante. Sin embargo, Dios es amor y de tal manera Dios amó al mundo. Dice, ¿no? Juan 3:16. Dios Amén. sufrió gran angustia para alcanzarnos. El amor de Dios también es una realidad.
La santidad hace que temamos a Dios, mientras que su compasión y amor nos acercan a Él. Bueno, como esta parte es larga, vamos a cortar un poquito ahí. Quiero que, si querés comentar algo hasta acá, hermano, y seguimos. Amén, así es. El amor de Dios no se puede comprender fácilmente porque, como dice ahí, Dios es infinito, inmutable, no cabe en la cabeza. Por eso, hay muchas alabanzas que dicen, no entiendo cómo me amaste así. Y es que es verdad, no se puede entender el amor de Dios 100%, pero podemos sí conciliar las dos cosas, porque el Señor no le resta santidad el haber querido salvar a la humanidad. Él fue quien tomó el primer paso y fue a través de Jesucristo. Entonces, el ser humano pecó. El pecado estaba separando al ser humano de Dios, que es santo. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Había una separación que no se podía resolver. Entonces el Señor tuvo que mandar a su Hijo. Y para eso tuvo que habernos amado. Amó la humanidad, quiso reconciliarnos y mandó a su Hijo para que Él pague el precio del pecado y podamos nosotros llegar al Padre. Entonces, el Padre no perdió santidad y su amor fue demostrado en Cristo, porque algunos dicen, Dios no ama, Dios no, se pensaba quizá en ese tiempo, Dios no nos ama porque es santo y nosotros somos pecadores. Y ahí Dios demostró su amor, como dice la Biblia. Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí se concilió todas las cosas en Dios. Así que muy interesante el tema. Vamos a ver qué más podemos ver aquí. Dice, estos atributos existen en la misma magnífica persona. El más claro ejemplo de santidad y del amor de Dios es lo que Él hizo en el Calvario. Nada como el Calvario nos muestra la santidad de Dios. Por causa del pecado, nada menos que la sangre de Cristo derramada en la cruz podía satisfacer los requisitos de la imponente santidad de Dios. Claro, tenía que ser cordero sin mancha. Justamente Jesús pudo cumplir las demandas de Dios. Al mismo tiempo, nada como el sacrificio de Cristo nos muestra cuán grande es el amor de Dios. Porque realmente morir, Dios, ahí vemos el amor de Dios. Realmente. La cruz nos muestra cuán lejos Dios estuvo dispuesto a ir para alcanzarnos en su infinito amor. Sí. Estuvo dispuesto a ir hasta ahí. Realmente el amor, como vamos a ver después los otros días que dicen, se demuestra. No es solamente un sentimiento, aunque en parte, obviamente, es un sentirse. Pero si no hay acción, no hay amor. Entonces, Dios podría haber dicho, yo los amo, pero y me quedo ahí, y no mando a Jesús, y no hago nada. No hubiese servido para salvar a ser humano, ¿cierto? Si no hubiese venido Jesús y vivido una vida santa, perfecta en esta tierra, y muerto en la cruz, nosotros. Entonces, solamente así podemos tener. Así que bueno, Dios ahí mostró su gran amor y también se ve la santidad, porque tenía que ser necesario que nosotros, al ser pecadores, no podíamos estar en la presencia de acercarnos a la. Entonces Él vino a abrir ese paso por medio de la muerte de Cristo. Cuando aceptamos ese perdón, aceptamos que Él es el Hijo de Dios, nos arrepentimos y se abre y podemos acercarnos a Dios confiadamente. Algo que era antes se dificultaba, por eso ellos tenían que hacer todos los sacrificios. Bueno, hemos estado viendo mucho en Hebreos, todo ese tema. Le animamos a buscar Hebreos. Bien, vamos ahora a la pregunta. Dice, ¿qué acontecimiento nos presenta la más clara descripción de la imponente santidad de Dios y
de su entrañable amor. Bueno, marque 1. Dice: la destrucción del mundo con el diluvio en la época de Noé, el nacimiento de Cristo en Belén, la crucifixión y muerte de Cristo en la cruz, la dádiva del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuál es, hermano, la correcta? La crucifixión y muerte de Cristo en la cruz. Exacto. Eso sería ahí, donde muestra bien, ¿cierto?, la santidad de Dios y su entrañable amor. Si no reconocemos la santidad de Dios, corremos el riesgo de ser irreverentes y perder la perspectiva de su persona. Nos perdemos a Dios mismos y dejamos de ver el inmenso amor revelado por medio de la persona de Jesucristo. Tanto la santidad de Dios como su amor se mostraron en todo su esplendor en la crucifixión y muerte de Cristo en la cruz. Amén. Sí. Hay una canción que habla, ¿cierto?, del amor de Dios, que es tan difícil comprender, que nunca vamos a poder comprender completamente, porque es un amor tan grande, un amor tan de otro mundo realmente, ¿no? Es un amor que, exacto, sobrenatural. Es un amor que nadie en esta tierra, ¿cierto?, no va a poder dar. Y muchas veces buscamos amor en lugares equivocados, o buscamos la satisfacción completa, ¿cierto?, en lugares equivocados. Somos el ser humano. Y si bien es bueno recibir el amor, además la Biblia nos llama a amarnos unos a otros, pero en el amor de Dios, que es distinto al amor de este mundo. Sin embargo, siempre va a haber algo que falle, porque el ser humano falla, pero Dios no falla. Su amor llena todo vacío. Cuando tenemos el amor de Dios, cuando tenemos su amor y tenemos el amor de Dios en nosotros, nuestra vida cambia. Y ese vacío que las personas tienen, ¿cierto?, que todos hay un vacío de Dios en el corazón. Cuando ese amor llena el corazón, la vida cambia. Y aunque puede ser que no tengamos otro amor, o la gente no nos ame, o aún nuestros hermanos, o familia, o lo que sea, no nos dé, eso no importa, porque el amor de Dios llena todo, ¿no? Bueno, hermano, si querés decir algo de esto, y si ya te dejo para que digas la parte, himno parte 5, la santidad y el amor de Cristo. Amén, así es, Carolina. Muy buena reflexión hemos tenido de estos temas. En verdad, el amor de Dios incomprensible, sobrenatural. Y la santidad no se puede negar, su santidad siempre está ahí, porque eso es otra cosa que la gente olvida, la santidad de Dios. Todo el mundo cree que es hijo de Dios, todo el mundo cree que Dios lo ama, a pesar de que su vida está llena de pecado y de abominaciones delante de Dios. Y eso no es así. A Dios se le respeta, Dios es santo. Entonces, si no conocemos las dos facetas de Dios, vamos a estar equivocados en nuestra vida. Y mucha gente está así. Gente que está en la iglesia, gente que hasta que son pastores, están en las iglesias y no tienen ese balance de santidad y de amor. Entonces, mucho cuidado con eso. Y saber que la muerte de Cristo fue lo principal. Ahí fue que se demostró todo, el amor de Dios. Y ahí se fue que se cumplió la santidad de Dios, la justicia de Dios se cumplió ahí. Así que maravilloso conocer esto, de que hizo el Señor, nuestro Dios, por nosotros. Vamos a pasar entonces a la parte del himno que dice aquí, la santidad y el amor de Cristo. Dice: la quinta parte del himno de Filipenses 2 se concentra en la santidad y el amor de Cristo, como se mostraron en su muerte expiatoria en la cruz. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8.
Entonces sabemos que Jesús era santo cuando estaba en la tierra, totalmente santo. Entonces él obedecía al Padre en todo, porque para nosotros ser santos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer al Padre en todo, y así seremos santos, porque todos los mandamientos de Dios es para nuestra santidad. Entonces Jesús fue tan santo que ahí lo llevó hasta la misma muerte, pero no solamente era por la obediencia, sino también por el amor que él sentía por nosotros, porque él sabía que con esa muerte nos podía salvar de la condenación. Entonces él lo hizo así. Sigue diciendo, Dios no solo es santo y amoroso, sino que también espera santidad y amor de nosotros. La mente de Cristo manifestará ambas características. Así que el autor dice, tenemos que imitar estas características de Cristo, santidad y amor. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Así que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor ya sabía quiénes éramos nosotros antes de la fundación, porque el Señor lo sabe todo. No es que no haya predestinado. Esa es una doctrina falsa que no la compartimos, sino que Él sabe quién era que iba a recibirlo y ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que el Señor quiere, que no haya pecado en nuestra vida. ¿Es difícil para el ser humano? Sí, pero para Dios no hay nada imposible y el Espíritu Santo está con nosotros y es Dios. Así que tenemos que creer que Él nos va a guardar del pecado. Después dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Aquí nos exhorta la palabra de Dios que nos vistamos, es decir, que tengamos esa actitud de ser hijos de Dios, de ser santos. No tenemos que vernos nosotros como santos y amados por Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Se nos enseña en muchas iglesias, todos somos pecadores, todos fallamos, entonces ya no nos vemos como santos, sino como pecadores. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pecar más y más. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han puesto en la mente, que somos pecadores. Entonces no, tenemos que vestirnos como santos. Y también otro extremo, que a veces la gente cree que es muy santo y no tiene misericordia. Entonces empieza a juzgar a los demás y empieza a ver esa antipatía con los pecadores. Esa tampoco es la idea. Dice que tengamos misericordia con los demás, con los pecadores. Que tengamos benignidad, paciencia, mansedumbre. Todos esos frutos del Espíritu tenemos que sacarlo de nosotros. Que el Espíritu Santo nos lo ha dado, pero tenemos que sacarlo. Nos toca a nosotros esa parte. Entonces eso es lo que nos exhorta también la palabra de Dios. Y el otro pasaje dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, del 12 al 13. Aquí habla de las dos cosas, de amor y de santidad. El Señor que quiere que abunde el amor entre nosotros, que se dejen ya las envidias, los celos, los chismes y podamos tener amor. Y amor no es que abrazándose y besándose, no. Eso ya es como hipocresía. Es servirse unos a otros, ayudarse, averiguar cómo puedo servir al hermano, cómo puedo ayudarlo. Eso es el amor. Y eso es lo que el Padre quiere. Y el Señor quiere que crezcamos en eso. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor nos halle irreprensibles. Porque si no practicamos el amor, estamos desobedeciendo a Dios. Porque Dios es el que manda que nos amemos unos a otros. Entonces la santidad tiene que ver con el amor. Porque si yo no amo a mi hermano, si yo no le sirvo con mis bienes, si yo no me intereso de que le vaya bien, entonces mi amor es falso. Y nada falso va a estar bien delante de Dios. Nada corrompido va
va a salir airoso en el juicio de Dios. Entonces, cuando el Señor venga en su venida, no vamos a ser irreprensibles si no amamos. Así que una cosa va unida a la otra. No sé si Carolina quiere decir algo de estos pasajes que hemos leído para después seguir adelante. Bueno, son unos pasajes realmente muy, muy buenos, que tienen mucha enseñanza, muy importante. Somos escogidos, santos y amados. Y Dios no nos dio para que vivamos en pecado. Y está muy bueno eso lo que vos decís, que muchas veces cuando se cree eso de que, bueno, somos pecadores, entonces una licencia que se toma ya no para seguir pecando. Cuando somos santos, somos apartados. Y había un libro que yo leía hace tiempo, decía que somos santos que pecamos, o sea, en el sentido que a veces podemos pecar, es verdad, y podemos caer en el pecado, pero no como una práctica. Entonces, que somos santos y debemos vernos así, santos. Si no, es como que ahí empezamos a normalizar cosas que no tienen que estar en nosotros. Tampoco tiene que ser un pecado que sea deliberado, porque dice la Biblia, claro, de que el que peca deliberadamente ya no es así. Vamos a tener mucho cuidado con eso, porque a veces con esas frases habilitamos y bajamos la vara. Y la vara tiene que estar bien alta, que Dios lo dice así en su palabra. Irreprensible, en santidad delante de Dios. Que tenemos que esforzarnos cada día por vestirnos, dice él, vestirnos con esta nueva vestimenta que Dios nos ha dado. Y dejar esa vieja, dejarla, desechar, que no somos nuevas criaturas. Si las cosas viejas, dice ya, pasaron. Puede ser que siempre estemos volviendo a hacer las mismas cosas y que no podamos salir, no podamos ser libres. Dios nos vino a libertar. Entonces no puede ser que estemos cayendo una y otra vez. Eso ya no es, está bien. Debemos dejar la vieja vida y las cosas que eran parte de nuestra vieja vida, dejarlas atrás y seguir hacia adelante. Eso es muy importante. Eso nomás, hermano. Amén, amén, así es. Muy buen aporte, Carolina. Hay que dejar lo viejo y saber que somos nuevas criaturas en Cristo. Bueno, seguimos por aquí. Esta porción dice perfeccionamiento de la santidad en el amor. Ahí están las dos. Dice, solo en la vida de Jesús vemos la unidad perfecta de estos dos atributos, al parecer opuestos. La vida interior de Cristo estaba perfectamente separada del mundo. Yo no soy de este mundo, dijo en Juan 8:23. Ninguna mundanalidad se vio jamás en sus obras ni en sus palabras. Pero Jesús vino al mundo a mostrar el amor perfecto. Se hizo amigo de los pecadores. Los miembros externos del cuerpo de Jesús estaban al servicio de un propósito interno. Sus pies fueron a encontrarse con la gente. Su lengua enseñó. Sus manos sanaron. La vida interior de Jesús estaba separada de la mundanalidad para la vida exterior, a fin de cumplir con amor los propósitos de Dios. Los dos polos, en vez de ser contradictorios, son necesarios para revelar la plena naturaleza de Dios. En otras palabras, el Señor se relacionó con gente pecadora, con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, con los ladrones, se relacionó, pero nunca participó de esos pecados. Eso es muy importante.
porque ¿por qué se decía amigo de esas personas? Porque él quería que se arrepintieran y se convirtieran. Y muchos lo hicieron. No se quedó ahí como para para yo gozar de esta comida. Él tenía su propósito. Porque esas cosas a veces confunde la gente. Que Jesús quería a los pecadores. Los pecadores ama a los pecadores porque Jesús se acercaba a ellos. Pero era para sacarlo del pecado. Pero aquí, en los tiempos actuales, los cristianos se van con los pecadores, no para que se saquen, no para sacarlos del pecado, sino para estar con ellos en el pecado. Entonces, cuidado. Tenemos que imitar a Jesús en este aspecto. Voy a estar con estos pecadores, voy a comer con ellos, pero mi propósito es que se arrepientan. No es que yo voy a gozarme con ellos, porque la Biblia también nos dice que hay que guardar con quién uno se junta. En el Salmo 1 nos dice claramente, dichoso el que no está con los consejos de malos ni que tiene amistades perversas. Más o menos dice así. No sé exactamente cómo dice ahora, pero nos exhorta a eso. Así que hay que tener ese balance. El Señor Jesús andó con esas personas, pero nunca se contaminó en el pecado de ellos, sino que los sacaba de su vida de pecado. Dice, la santidad de Dios exige justicia, pero su amor muestra misericordia y perdón. En Cristo se ve la combinación perfecta de justicia y misericordia. La santidad y el amor, que parecen ser opuestos, en realidad obran unidos para fortalecerse mutuamente. Por eso es que el Señor Jesús, con su santidad, con su enseñanza, después se acercaba a los pecadores y tenía esa misericordia para hablarles, para abrir la puerta del perdón. Porque los fariseos, lamentablemente, lo que hacían era predicar la justicia de Dios, la justicia, y no tenían misericordia. Y ya tenían ese pueblo condenado. Incluso dijeron en una ocasión, este pueblo maldito no sabe nada de la ley, o sea, maldiciendo al pueblo. Entonces no tenían misericordia. Pero Jesús era diferente. Conocía la ley, conocía la justicia y extendía sus brazos de misericordia para que los pecadores pudieran salvarse. Entonces ahí está. La combinación perfecta la hizo Jesús. Y nadie tenía más justicia y santidad que Jesús de esos fariseos. Entonces, es maravilloso cómo fue nuestro Señor en esta tierra. Dice, la santidad se manifestará en santificación y justicia. Obtenemos nuestros principios de la santidad. El amor cultiva la santidad y la hace posible. El amor se manifiesta en gracia y misericordia. Vemos como la justicia y la santidad van juntas. Entonces el amor a Dios nos hace ser santos y nos hace obedecer a Dios. Y entonces el amor de Dios en nosotros produce gracia y misericordia para con el otro. Entonces es una cadena grande que hay ahí, profunda. Y está bien nosotros meditar este tema en profundidad si es necesario. Dice, la santidad modifica el amor e impide la falsificación. Ahí está también, muy importante. La santidad no admite hipocresía, no admite favoritismo en excepción de personas. Eso no cabe en la santidad. Por eso es que un amor que no tiene santidad no sirve. Que eso también se ve mucho en las iglesias. Que te aman, que te buscan, que te dan besos, pero hasta ahí llega y no le interesa nada más. Solo es un papel religioso que tienen que cumplir porque están en la iglesia. Pero si tú lo ves en las calles, no hacen nada de eso, lamentablemente. Un momento, hermanos. Ya estoy. Están tocando la puerta. Entonces, estamos aquí. La mente de Cristo cultiva ambos polos de modo que se desarrollen igualmente. Si se descuida uno o el otro, se desarrolla la falsificación. Solamente la sabiduría puede hacer
que la santidad y el amor obren en perfecto equilibrio. Eso es lo que el Señor quiere, un equilibrio perfecto. En Cristo somos santos. En Cristo somos amor. Estamos en un proceso de perfeccionamiento de esa santidad y de ese amor. Así es. Es poco complicado tener este balance, porque siempre nos vamos a un polo. Yo tengo que amar a todo el mundo y no le puedo decir nada a fulano porque después se va a ofender porque yo lo amo. Ahí es un polo. Y el otro es, yo soy santo, yo le digo de todo a todo el mundo, nadie se me puede acercar porque yo soy casi un querubín, nadie puede toparme. Entonces, cuidado, hay que tener el equilibrio entre esas dos posturas. Y eso es una obra del Señor en nosotros. Tenemos que confiar en el Señor e ir aprendiendo cómo Cristo se manejaba, porque Él es nuestro ejemplo, tenemos que imitarlo a Él. Así que si lo imitamos, vamos a llegar a ese equilibrio. No sé si Carolina quiere decir algo de esto que hemos leído, para después ir cerrando con las actividades de aquí abajo. Sí, un poquito nomás porque claro, el amor a veces se entiende mal, hay el equilibrio. Cuando uno ama, no va a decir la verdad al hermano que está mal en su con amor, pero lo va a decir. Es como un niño, ¿cierto? Si uno a un niño nunca le dice nada, nunca lo corrige, eso no es amor. A veces entendemos mal lo que quiere decir. Que creemos que amar es tomar, es cosas buenas. Amar significa también corregir, dar. Uno ama realmente. ¿Y por qué uno lo tiene que hacer? Porque a la vez quiere que vivamos una vida santa. Se ve ahí, vemos cierto equilibrio que debe haber, la santidad y el amor. No tenemos que descuidar ninguna de las cosas. Si vemos una actitud de un hermano está en pecado, tenemos que corregirlo. Si lo amamos, realmente lo vamos a hacer. Eso nomás, hermano. Amén, amén. Excelente, Carolina. Bueno, vamos a ver esta actividad que nos dice, llene los espacios con santidad o amor. Comprueba sus respuestas con el párrafo anterior. Obtenemos nuestros principios de, entonces pueden poner de santidad, que es de santidad, y amor, o sea, de santidad. Y aquí el amor cultiva la santidad y la hace posible. Decíamos, habíamos visto aquí, ¿verdad? El amor cultiva la santidad y la hace posible. Así que, y la santidad modifica el amor e impide la falsificación. Eso sería, según este párrafo que vimos aquí. Así que vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál de las palabras debajo se relacionan con la santidad y cuáles con el amor? Trace una línea que una las palabras de la columna izquierda con las palabras relacionadas en la columna derecha. Entonces dice, santidad separado del mundo. En el mundo el amor. O sea, el amor es para darlo en el mundo, la santidad es separado del mundo, pero de la maldad del mundo, del pecado. El amor lleva a la misericordia, que es una compasión por la condición del otro. La justicia con la santidad. La santidad exige justicia, que se cumpla la ley de Dios. La santificación va con la santidad, que es apartarse aún más de lo malo, de las cosas de este mundo, que quizás no sean tan malas, pero que van contaminando, como ver series, ver animes y esas cosas, ver películas que no son buenas. También ahí está la santificación. La gracia está con el amor, porque es un favor inmerecido, no se merece. O sea que la gracia como que no tiene mucho que ver con la justicia, porque la justicia es lo que te toca y la gracia tú no te la mereces. Entonces el amor. Y el juicio va con la santidad. ¿Okay? Dios es santo y tiene que dar su juicio, porque tiene que poner orden en el mundo. Así que ahí está la relación de estas palabras con amor y santidad. Y todo eso lo tiene Dios como un todo. Tenemos que aprender cada cosa en su justa medida.
Y se termina el estudio pidiéndole a Dios que continúe su obra de hacerlo a usted santo como Él es santo y pídale que le permita amar como Él ama. Amén. Que también estaremos orando por esas cosas en nuestro tiempo de oración privado. Así que vamos a concluir este video. Voy a dejar que Carolina esté en los últimos aportes para ya cerrar. No, está bien, hermano, ya está todo muy claro. Recordemos que el Señor es santo, pero a la vez vemos el amor, ¿cierto? En Cristo, el amor de Dios demostrado en Cristo, al morir en nuestra cruz. No va a haber nadie en el mundo que tenga ese amor, el amor de Cristo. Así que le animamos a buscar a Dios y poder experimentar el amor de Dios, su vida y también la santidad. Bueno, hermano, te dejo para que termine. Amén, así es. La perfecta unión en Cristo la podemos tener nosotros también. Así que vamos a animarnos a cultivar esas cosas. Pueden contactarse con nosotros, suscribirse al canal. Ahí está el teléfono en pantalla. Y no se pierdan el próximo video de la mente de Cristo, que también seguiremos hablando de estos temas. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Dios le bendiga a todos. Gracias y paz. Gracias.